por el espacio que nos brindan, ¿verdad? De poder compartir algunas experiencias, los conocimientos y poder pues colaborar en alguna forma con el desarrollo de una agricultura sostenible. Sin preámbulo, vamos a tratar de iniciar la charla. En esta tarde, pues, vamos a hablar un poquito sobre los suelos supresivos. ¿Qué son los suelos supresivos? En primer lugar, después de la exposición que el ingeniero Ángel López acaba de desarrollar, yo creo que existen razones importantes que nos deben obligar a la conservación de los suelos y los recursos naturales, ¿verdad? Yo creo que una de las más importantes es, de acuerdo a lo que las Naciones Unidas explican, en donde ellos explican que más o menos 12 millones de hectáreas de suelo se pierden al año a causa de la sequía y la desertificación. Son dos fenómenos que están provocando verdaderamente la desaparición del suelo. Y podemos decir que las causas de estos dos fenómenos están relacionados con aspectos que hemos tocado fuertemente a lo largo de lo que nos ocupa a todos los que estamos involucrados en el tema agrícola, y es la desforestación. Esa es una de las causas, precisamente. La siguiente causa es la erosión. La erosión de los suelos, la pérdida de la materia orgánica. 4 eventos son muy dependientes el uno del otro, ¿verdad? Porque a raíz de la deforestación viene verdaderamente la erosión, y a raíz de la erosión viene la pérdida de la materia orgánica, ¿verdad? Y luego subsecuente viene el desequilibrio nutricional, ¿verdad? Es decir, vemos nosotros que están estrechamente vinculadas estas 4 causas, ¿verdad? Que son las que hacen precisamente que se deteriore cada vez más nuestro suelo y se convierta en un desierto, que es lo que no queremos. A veces hacer un poquito de conciencia de qué es lo que, aunque Ángel ya habló bastante de lo que voy a mencionar. Y básicamente aquí lo que vamos a recordar es qué es el suelo, ¿verdad? El suelo es un medio natural para el crecimiento de las plantas. El otro concepto que tenemos es un cuerpo natural que consiste en capas de suelo compuestas de minerales meteorizados, materia orgánica, aire y agua, ¿verdad? Aquí lo ilustramos a través de esta gráfica, ¿verdad? Cuando hablamos de suelo tenemos que básicamente integrar todos estos componentes, ¿verdad? Si solamente nos dedicamos nada más a tratar de mejorar uno de estos eslabones, estaríamos verdaderamente desperdiciando pues parte del tiempo y recursos, ¿verdad?, que en determinado momento necesitamos aprovechar. Entonces, cuando sabemos perfectamente bien qué es el suelo y realmente hacia dónde está orientado, digamos, el trabajo que debemos de hacer para hacer un suelo sustentable, vamos a hablar directamente en esta tarde de los suelos supresivos. ¿Qué es el suelo supresivo? Básicamente son aquellos en los cuales el patógeno consigue condiciones ideales para establecerse o persistir, ¿verdad? O no consigue, pues, el patógeno las condiciones ideales para establecerse o persistir, ¿verdad? ¿Cuáles son las características de estos suelos? Alta tasa de actinomicetos, ¿verdad? Principalmente son microorganismos que su principal función es, digamos, descomponer materia orgánica, especialmente celulosa, quitina, ¿verdad? Que son compuestos que están inmersos, digamos, en los materiales vegetales que muchas veces en rastrojos se están incorporando nuevamente al suelo. Entonces ellos son los encargados precisamente de acelerar estos procesos de descomposición. Básicamente, digamos, otra característica de esta condición del suelo es el elevado
potencial de metabolismo de agentes vivos necesarios Ingeniero. para una alta productividad. ¿Sí? Todo esto ya lo habíamos visto, ¿verdad? En donde pues describe Naciones Unidas y explica la pérdida de suelo anual, que anda más o menos en 12 millones de hectáreas a causa de la sequía y la desertificación. Pues esto lo habíamos visto. Causas de estos eventos son la deforestación, la erosión, la pérdida de materia orgánica y el desequilibrio de nutrientes. Vimos nosotros que todos estos eventos son vinculantes, ¿verdad? La deforestación trae la erosión trae la pérdida de materia orgánica, la pérdida de materia orgánica trae el desequilibrio de nutrientes. Pues tratamos de recordar el concepto de qué es el suelo, ¿verdad? Para poder tener conciencia de qué es realmente lo que deberíamos de hacer para poder tratar de establecer un suelo sustentable o recuperar esos suelos degradados de una manera muy balanceada. Es un medio natural para el crecimiento de las plantas. Es un cuerpo natural que consiste en capas de suelo compuestas de minerales meteorizados, materia orgánica, aire y agua. Usted ya había hablado de eso, ¿verdad? Aquí está básicamente, digamos, la gráfica con sus componentes. Es decir, pretender querer realmente recuperar un suelo pensando en uno de estos eslabones, pues verdaderamente es un poquito difícil de lograr. Es decir, nuestra agricultura lamentablemente ha sido una agricultura donde hemos enfatizado de forma fuerte el uso de componentes inorgánicos, más que prácticamente productos orgánicos, biológicos, que ayuden verdaderamente, digamos, a recuperar esa fertilidad que hemos perdido en los suelos, ¿verdad? Entonces, básicamente yo sí siento que debería de haber un esfuerzo por empezar a ver el suelo como un ente vivo, que es lo que realmente sabemos todos que es, y darle énfasis precisamente a los eslabones que participan verdaderamente en la recuperación de esa parte del suelo. Entonces, por eso estamos hablando en esta tarde de suelos supresivos. Los suelos supresivos son aquellos en los cuales el patógeno no consigue condiciones ideales para establecerse o persistir, ¿verdad? ¿Cuáles son las características? Pues básicamente una alta tasa de actinomicetos, que básicamente son bacterias que su principal actividad es, digamos, degradar materia orgánica, especialmente dentro de la materia orgánica, celulosa y tina. Es básicamente también un suelo donde hay un elevado potencial de metabolismo de agentes vivos necesarios para una alta productividad de los suelos. ¿Cuáles son los microorganismos que básicamente están, podríamos decir, distribuidos en un suelo supresivo? Son diversos, ¿verdad? Tenemos hongos, tenemos bacterias a base de bacillus, tenemos bacterias a base de pseudomonas, tenemos streptomyces, tenemos levaduras, ¿verdad? Es bien diverso. El suelo supresivo es bien diverso. En resumen, son aquellos suelos que se encuentran en equilibrio, integrando todos los grupos funcionales, ¿verdad? Dentro de ese suelo. Hongos, bacterias, protozoarios, ¿verdad? Nematos, toda la parte que realmente comprende los diferentes eslabones de la cadena alimenticia, ¿verdad? O sus, digamos, actividades o hábitos, podríamos decir, que tienen algunos microorganismos, los podemos clasificar en celulíticos, celulolíticos, amilolíticos, lignilolíticos y fijadores de nitrógeno. Podemos decir que los celulolíticos son aquellos que se alimentan de celulosa, ¿verdad? Transforman básicamente los componentes vegetales, ¿verdad? Y se alimentan de celulosa. Los amilolíticos son aquellos microorganismos que básicamente consumen amilasas, ¿verdad? Son especiales para precisamente hacer este trabajo y son los que participan activamente en la degradación de esa materia orgánica. ¿Por qué es importante que nosotros verdaderamente los clasifiquemos y los tengamos identificados? Porque
Es cierto, nuestra agricultura orgánica debemos de tratar de cada vez hacerla más especializada. Es decir, tratar de hacer una agricultura orgánica donde sabemos que estamos llevando verdaderamente al suelo y cuál es la función que tiene cada uno de estos microorganismos que estamos incorporando, ¿verdad? Es decir, no necesariamente el hecho de llevar solo materia orgánica es suficiente, ¿verdad? Tenemos que saber qué va en esa materia orgánica. Tenemos que saber qué poder poner en esa materia orgánica, ¿verdad? Y saber si la materia orgánica que estamos llevando de regreso es una materia orgánica que ya está disponible para que verdaderamente se puedan aprovechar todos los componentes que esta materia orgánica tiene, ¿verdad? Especialmente toda la carga mineral que se puede sintetizar en ella. Dentro de los microorganismos celulíticos o celulolíticos, los organismos capaces de degradar celulosa son estos, ya lo dijimos, ¿verdad? Y hay una diversidad de ellos, ¿verdad? Estamos viendo que hay bacillus, celulomonas, hay clostridium, hay colinebacterium, hay digamos una citófaga, hay poliangium o poliangium, ¿verdad? Tenemos pseudomonas, tenemos esporocitófaga, tenemos vibrio micromonospora, tenemos nocardia, tenemos streptomyces y básicamente streptosporangium, ¿verdad? Esos son los componentes que se manifiestan prácticamente en esta clase o microorganismos que se manifiestan por los hábitos de consumir este tipo de ingredientes, celulosa. También tenemos los otros que son los que se encargan de básicamente el consumo de amilasa, ¿verdad? Ya los mencionamos ahí, ¿verdad? Estamos hablando básicamente de dos microorganismos. Está, digamos, el Bacillus ameloquefaciens y la Yersinia massiliensis. Su función es hidrolizar glucosa, ¿verdad? Hidrolizar glucosa. Y básicamente los otros hongos que básicamente son los ligninolíticos. Estos se caracterizan por un sistema capaz de degradar un polímero tan complejo como es la lignina, ¿verdad? Y por último estamos con los fijadores de nitrógeno, ¿verdad? Esos son los más comunes, los que prácticamente casi la mayor parte de gente utiliza, ¿verdad? Dentro de estos géneros tenemos el género Rhizobium, que es el más abundante, ¿verdad? La diferencia es que estos pues viven en plantas precisamente a través de nodulación, en raíces leguminosas, ¿verdad? Y su principal función es fijar nitrógeno en cantidades muy fuertes, ¿verdad? Aquí tenemos una, digamos, podríamos decir, imagen de cómo trabajan estos microorganismos, ¿verdad? Cómo sintetizan el nitrógeno orgánico y lo pasan a un nitrógeno amoniacal, ¿verdad? Para prácticamente convertirse ya en un nitrógeno disponible, ¿verdad? Aprovechable, ¿verdad? El ciclo del nitrógeno, pues todos lo conocemos, ¿verdad? Pero esta es la forma aprovechable del nitrógeno y la manera en que básicamente estos microorganismos lo sintetizan, ¿verdad? Una de las cosas que a mí me llama poderosamente la atención es la cantidad de nitrógeno atmosférico que estos microorganismos son capaces de fijar. Pueden llegar hasta un 78%. Esto quiere decir que no deberíamos de depender mucho de las fuentes minerales sintetizadas de nitrógeno, ¿verdad? Debido pues a que tenemos verdaderamente en el medio natural especies de bacterias y algunos microorganismos que son capaces de llevar cantidades industriales de este elemento tan importante. Es más, existe ya pues desde nuestra industria agrícola algunos cultivos donde ya no se usa en forma fuerte, por ejemplo, el nitrógeno sintético y aprovechan más básicamente la oportunidad de utilizar este tipo de productos.
la soya, por ejemplo, ¿verdad? En los países que producen mucha soya utilizan esta tecnología y se han, pues, básicamente desprovisto del uso de nitrógeno sintético. Por dos razones, ¿va? Las cantidades de nitrógeno sintético que muchas veces nosotros llevamos al suelo tienen, digamos, podríamos decir, dos formas de reaccionar. Una es que si bien es cierto, contribuyen al crecimiento, digamos, del tejido vegetal y hacen otro trabajo, ¿verdad? También como por ejemplo, sintetizar ciertas hormonas y llevar ciertas hormonas de regulación, pero el daño que producen, digamos, a nivel del subsuelo es demasiado elevado. Es decir, podemos decir que en cualquier momento podemos llegar a la capa del subsuelo, la capa freática, y podemos dañar fuertemente, digamos, básicamente el subsuelo, la capa freática del subsuelo, contaminando con nitratos, ¿verdad? Estos lugares y haciéndole verdaderamente un daño muy excesivo, ¿verdad? Por ejemplo, en algunos países de Europa ya tienen restringido el uso del nitrógeno por dos razones. Una es por la contaminación, básicamente, pues que se da a nivel de estos lugares, y por también la cantidad que se libera a la atmósfera, que puede ser hasta de un 60% o un poquito más. Y esto pues está trayendo como consecuencia también contaminación en el ambiente, ¿verdad? Podemos elevar o podríamos también provocar digamos, la formación de CO2 en el ambiente, o sea, hacer más intenso el CO2. Existen otros grupos de bacterias fijadoras de nitrógeno que son de vida libre. No requieren estar en simbiosis con plantas leguminosas. Dentro de esos tenemos a Zospirillum brasiliensis. El mecanismo principal por el cual la Zospirillum mejora el crecimiento vegetal es a través de la producción de fitohormonas, principalmente el ácido 3-indolacético. Es una usina, ¿verdad? Que tiene la capacidad verdaderamente de regular a la planta, ¿verdad? Es una hormona, el cual es generado en la planta, pero en cantidades muy pequeñas, a veces nanomolares, ¿verdad? Participando en diversas funciones, ¿verdad? Sabemos perfectamente bien que contribuyen mucho al equilibrio hormonal de la planta. Esa es una de las sustancias que precisamente puede provocar o producir este microorganismo, ¿verdad? Los principales beneficios de las rizobacterias a la planta son la síntesis de fitohormonas, mejora de los factores de nutrición mineral, protección de plantas hacia problemas fitopatógenos. Los géneros de alguna, digamos, rizobacterias más estudiadas son Pseudomonas, Bacillus, Azotobacter y Azospirillum, ¿verdad? Son de vida libre, estas no necesitan, pues algunas de estas no necesitan estar básicamente, podríamos decir, en asocio con plantas leguminosas, ¿verdad? El Azotobacter, que básicamente también es otro microorganismo que hace ese trabajo, tiene la capacidad de poder llevar hasta un 50% de las necesidades de nitrógeno mediante la fijación asociativa del elemento, ¿verdad? Eso es lo que hace el Azotobacter, que lleva a cabo a partir de la atmósfera, ¿verdad? También, ¿verdad? Entra por ahí, ¿verdad? Aenobacillus polymixa, este es un microorganismo interesante, una bacteria gram positiva, es una bacteria facultativa, puede vivir en ausencia de oxígeno, como también en presencia de aire, ¿ya? Como prácticamente es así, tiene la capacidad de resistir, de sobrevivir de una manera muy importante en el suelo. Puede fijar hasta un 78% del nitrógeno atmosférico. Es una especie que elabora ciertos antibióticos también, como polimixina, ¿verdad? Sabemos que también la función de muchos de estos microorganismos es la elaboración de ciertas sustancias como antibióticos, ¿verdad? Por ejemplo, el penicillium, ya sabemos nosotros que participa activamente en la producción de penicilinas, ¿verdad? El streptomyces digamos, en la producción de streptomicinas. Y así podemos mencionar otros, ¿verdad? Que hacen esa función, ¿verdad? O sea, que pueden, digamos, de forma natural controlar cualquier patógeno a través de la producción de estas micotoxinas. Tricoderma, que es muy conocido, ¿verdad? Es un tipo de hongo aeróbico y también puede, digamos, desarrollarse en condiciones anaeróbicas. Puede crecer en condiciones, pues, de ese tipo, ausencia de oxígeno,
Por eso es que es un microorganismo que es muy utilizado, porque realmente, digamos, no solo es invasivo, ¿verdad? O sea, tiene esa capacidad de poder realmente superpoblarse de manera fuerte, digamos, en la rizósfera, y hace un trabajo interesante, ¿verdad? A nivel de la rizósfera. O sea, básicamente participa fuertemente en la fitoprotección de la planta y en la solubilización de algunos minerales. En forma natural, pues lo tenemos en el suelo, pero a veces ciertas condiciones de manejo de suelo, especialmente cuando la incorporación de agroquímicos es demasiado alto, podemos inestabilizarlos y por eso no vemos a veces a plenitud el trabajo que estos microorganismos son capaces de hacer, ¿verdad? Sin embargo, cuando los incorporamos, cuando los llevamos en cantidades suficientes y de forma adecuada, podemos ver que pueden tener un impacto muy fuerte en Rhizoctonia, en Pythium, Orphytium, en Phytophthora, en Fusarium, en Botrytis, Coletorchicum, y ayuda, digamos, a reducir nematodos también, ¿verdad? O sea, puede parasitar. Especies que deberíamos de verdaderamente estar incorporando de esta familia, de esta, o sea, de este género, digamos, deberían de ser por lo menos esta, la Jarcianum, la Viride, la Coningi y la Polisporum. Lo que pasa es que cuando nosotros llevamos de forma diversa al suelo este microorganismo, tenemos la oportunidad de ver, digamos, un campo de acción muy, pero muy amplio, ¿verdad? Podemos ver realmente, digamos, un trabajo muy completo, ¿verdad? Verdaderamente. Por eso es importante considerar todas las especies que existen de este género, ¿verdad? Porque son de amplio espectro, ¿verdad? O sea, trabajan a un nivel fuerte en el suelo y pueden, digamos, lograr mejorar en forma fuerte la fertilidad de un suelo en un periodo bastante razonable. Me interesa mucho que, bueno, ahorita ya terminamos de hablar cuáles son los microorganismos que más participan en estos suelos supresivos, ¿verdad? Ahora vamos a hablar de cuál, uno de sus beneficios, ¿verdad? Más importantes que podemos lograr en el suelo de estos mismos microorganismos que acabamos de mencionar es la biofertilización, ¿verdad? Cuando hablamos de biofertilización es importante reconocer verdaderamente estos elementos primarios, que es el carbono, que es el nitrógeno, el hidrógeno y el oxígeno. Sin la participación de estos elementos sería imposible verdaderamente lograr una biofertilización eficiente, porque esto es prácticamente el primer eslabón de la cadena alimenticia de los microorganismos. Sin estos elementos, sin el carbono, sería imposible sostener la vida del suelo. Por eso es importante verdaderamente considerarlos, ¿verdad? Vamos a decir que tanto el carbono, el hidrógeno, el oxígeno, el nitrógeno y el azufre que se describen en esta diapositiva anterior se absorben hasta en un 96% en la nutrición vegetal. O sea, realmente nosotros podemos decir que la naturaleza es pero perfecta y sabia, ¿verdad? El aprovechamiento nutricional más importante lo tiene de gratis, llega de gratis, no se necesita llevarlo de forma sintética al suelo. Es un 96%, ¿verdad? ¿Y por qué es que realmente es una cantidad elevada? Porque estos elementos son los que constituyen básicamente digamos, los principales procesos enzimáticos en la elaboración de sustancias activas, ¿ya? Por ejemplo, como la producción de azúcares y alcoholes para la producción de energía a través de la fotosíntesis. Por ejemplo, el ciclo de Calvin, que es uno de los primeros ciclos, o podríamos decir que se desencadena a través de la fotosíntesis, de la producción de azúcares. Y así pues podemos ir viendo verdaderamente otros ciclos, otros procesos enzimáticos que se derivan del aprovechamiento de estos compuestos, ¿verdad? O de estos elementos.
El aporte que se realiza al suelo para complementar la nutrición solo es de un 4%. O sea, realmente podríamos decir que las plantas se sostienen con la gran cantidad de nutrientes o de elementos que son provistos por la atmósfera. Por eso es que las plantas, en alguna medida, pues son autótrofas. Ellas producen sus propios compuestos. Somos nosotros los seres humanos que las hemos llevado a un nuevo hábito, ¿verdad? A convertirlas digamos, en organismos heterótrofos, ¿verdad? Sin embargo, ellas se sostienen con el 96% de esta nutrición vegetal, ¿verdad? Cuando hablamos de ese 4%, yo siento que ahí fue donde inició verdaderamente por el desbalance o por el mal manejo que en determinado momento le hemos dado a nuestros suelos. Se puede decir que se empezó a ver, digamos, ese deterioro que actualmente tenemos, ¿verdad? Sabemos perfectamente bien que los minerales son importantes, pero va a depender del manejo que le demos en determinado momento, ¿verdad? Yo siento que uno de los inconvenientes que hemos hecho, por ejemplo, es que casi siempre la nutrición mineral del suelo la relacionamos en una relación, o sea, la establecemos en una relación matemática que la verdadera causa que debería de ser es poder realmente analizarla desde el punto de vista bioquímico y fisiológico. O sea, en la medida que nosotros podemos tener cuantificados estos minerales desde el punto de vista bioquímico y fisiológico, vamos a poder establecer verdaderamente cuál es el requerimiento nutricional preciso y exacto que una planta exige, ¿verdad? Pero casi siempre nos vamos a una relación matemática, ¿verdad? Decimos, por ejemplo, 150 kilogramos de nitrógeno, 70 kilogramos de fósforo, que 80 kilogramos de potasio, y así nos vamos midiendo, ¿verdad? Pero no consideramos en esa relación matemática que las plantas verdaderamente, básicamente ellas consumen estos minerales en iones, en iones en solución, y las cantidades que realmente aprovechan son relativamente muy pequeñas, ¿verdad? Podríamos decir que lo que hemos hecho nosotros a través de esta relación matemática que hemos llevado como parte de un programa de nutrición, lo que hemos hecho al final es utilizar el suelo como un banco de nutrientes, y lo hemos llevado de una manera exagerada. O sea, hemos almacenado tanta comida en los suelos que verdaderamente hemos perdido el balance nutricional que deberían de tener, y es ahora precisamente que estamos viendo verdaderamente ese impacto que estamos observando en la mayoría de los cultivos donde tenemos elevada conductividad eléctrica, donde muchas veces la concentración de salinidad es tan alta que hemos llegado a momentos en donde hemos potenciado, digamos, la presencia de sodio, y hemos hecho una serie de cosas que en alguna forma han desequilibrado nuestros suelos. Yo estoy de acuerdo en el requerimiento mineral, pero debe de ser bien medido. Y aquí nos dice precisamente el autor de esta presentación, de este contenido, que, digamos que básicamente, y todavía pues hay un siguiente grupo, ¿verdad? De microorganismos, perdón, de minerales que estamos considerando, ¿verdad? Estamos considerando aparte de los primarios, que es el carbono, el hidrógeno, el oxígeno y el nitrógeno, tenemos el segundo grupo que básicamente está relacionado con fósforo, boro, el siguiente grupo que está relacionado con potasio, sodio, magnesio, calcio, manganeso y cloro, que forman parte del tercer grupo de nutrientes, ¿verdad? Y hay un cuarto grupo que básicamente está relacionado con hierro, zinc, cobre y molibdeno. Desde el punto de vista fisiológico, resulta difícil, miren lo que dice este hombre, clasificar los nutrientes en macro y micronutrientes. Miren qué interesante. Dependiendo de la concentración en los tejidos que básicamente se van formando en la planta. La clasificación debería ser de acuerdo a su comportamiento bioquímico y fisiológico, ¿verdad? No necesariamente un kilo de nitrógeno elemental
va a producir como, por ejemplo, 1 tonelada de biomasa de caña, por ejemplo, por ahí un ejemplo, ¿verdad? Es decir, esa relación es una relación que yo siempre le he discutido y siempre he preguntado por qué se toma como referencia 1 kilo elemental de nitrógeno para una producción de 1 tonelada, si realmente el contenido de materia seca de una planta no está determinada solo por un elemento. Microorganismos que participan activamente en la biofertilización. Pseudomonas especies, bacillus, y micorrizas arbusculares. Estas son endomicorrizas, que trabajan dentro. Estas son las que más participan en la solubilización de algunos minerales. Por ejemplo, pseudomonas participan en la solubilización de fósforo y de potasio. Cristobium, pues sabemos que también participa fuertemente en la fijación de nitrógeno. Y Bacillus, pues tiene, digamos, una serie de podríamos decir, de funciones. Aparte de ser un microorganismo que participa activamente, digamos, en el biocontrol de muchas enfermedades, el Bacillus también tiene, digamos, una función bien importante como un entomopatógeno que puede parasitar ciertos insectos, ¿verdad? Dependiendo de la forma en cómo lo usemos. Micorrizas arbusculares, pues sabemos que son las que más activan, podríamos decir, exudaciones de raíz, ¿verdad? Y pueden ayudar mucho, digamos, a encontrar ciertos minerales por los principios que sabemos perfectamente bien que se absorben ciertos minerales, ¿verdad? Especialmente el potasio, por ejemplo, y otros elementos que se absorben por difusión, ¿verdad? Y que necesariamente hay que hacer suficiente raíz para poder lograr, digamos, un aprovechamiento muy eficiente de ellos. En alguna forma, cuando ya conocemos nosotros algunos microorganismos que son capaces, digamos, de participar activamente en la biofertilización, debemos de comprobar si en realidad estos microorganismos lo hacen. Y existen actualmente métodos, ¿verdad?, que se utilizan en algunos laboratorios de algunos países. México ya los tiene. Guatemala yo no sé si ya lo está haciendo, pero valdría la pena considerarlo. Y uno de los precisamente métodos que se utiliza, por ejemplo, para determinar si, por ejemplo, nosotros somos capaces de poder realmente lograr que pseudomonas y bacillus logren, digamos, una excelente disponibilidad mineral a través de la solubilización, es a través de este método que se llama Agar-Pikovskaya. Es un método que básicamente se llama Agar-Pikovskaya modificado, que básicamente consiste en inocular los microorganismos que nosotros ya conocemos que hacen este trabajo en medios donde, por ejemplo, podemos poner fosfato de potasio básico, y vemos realmente si son capaces de hacerlo. Una manera de poderlo comprobar es, por ejemplo, cuando empezamos a ver una clarificación en el medio de cultivo, de que realmente está siendo aprovechado ese potasio por estos microorganismos. Esa es la manera en que podemos realmente determinar si ellos verdaderamente hacen ese trabajo, ¿verdad? Aquí lo podemos notar, por ejemplo, que pseudomonas, especie y bacillus sí están, por ejemplo, haciendo el trabajo de la solubilización eficiente del potasio. De la misma manera lo podemos ver con tricoderma, ¿verdad? Podemos ver que también lo hacen, ¿verdad? Entonces, y así con fósforo igual, ¿verdad? Podemos ver que también son capaces de hacerlo, ¿verdad? Esta es una manera segura de poder saber que cuando llevamos estos microorganismos al suelo, van a hacer ese trabajo, van a lograr. Y no solo lo vamos a saber por ese trabajo de ambiente controlado que se está haciendo en un laboratorio, sino también por la respuesta, digamos, fenológica que vamos a ver verdaderamente en los cultivos. Vamos a empezar a ver cambios fisiológicos que nos van a interesar porque vamos a empezar a observar que sí se está dando verdaderamente esa absorción de forma eficiente, ¿verdad? Es un biofertilizante.
Básicamente es un producto a base de microorganismos o sus productos que se emplean en la agricultura con el fin de incrementar los procesos fisiológicos que influyen en el rendimiento de los cultivos y garantizan una productividad biológica, económica y ecológicamente exitosa, sin contaminación del ambiente. Esto es bien importante, ¿verdad? Entonces, no necesariamente, digamos, la sangre, el suero, la leche o cualquier sustancia orgánica es un biofertilizante. Para que esto se convierta en algo así, es necesario que tenga un previo tratamiento o fermentación, ¿verdad? Nosotros poder verdaderamente, ¿por qué digo esto? Porque muchas veces nuestro mayor problema a veces es que llevamos cualquier cosa a nuestros suelos pensando que van a ser pues un trabajo eficiente y no estamos verdaderamente pues analizando si realmente estas sustancias o estos compuestos que estamos llevando de regreso al suelo van a ser ese chance. Existe un libro, es un handbook, tal vez no es ni libro, es un folleto, es un manual de básicamente biofertilización, ¿verdad? Que si alguien puede tener acceso a él, ahí está abajo la dirección, como esto va a quedar verdaderamente ya en manos del ingeniero Ángel López, entonces pueden ustedes hacer ese contacto y existe precisamente Aguirre y Medina y colaboradores, dice aquí, donde dice que en el año 2009 trabajaron este tema que se llama los biofertilizantes microbianos, alternativa para la agricultura en México, dice aquí. Fue desarrollado por el INIFAP, ¿verdad? Es un proyecto técnico que básicamente fue desarrollado por ellos, donde ellos de forma muy precisa identifican cada uno de estos microorganismos y realmente pudieron realmente comprobar que hacen esa función, como lo vimos, por ejemplo, en los métodos de validación a nivel de laboratorio. Importancia del uso de un biofertilizante. ¿Por qué es que realmente vale la pena que los consideremos en la incorporación o en la inoculación de nuestros microorganismos al suelo? Una de las importantes funciones es el aumento en la disponibilidad de nutrientes en la solución de estos microorganismos, ¿verdad? Una disminución de la pérdida de elementos como fósforo y potasio por fijación o retención en las arcillas, en suelos andisoles, especialmente suelos de origen volcánico, donde tenemos verdaderamente una retención por la presencia de aluminio tóxico y manganeso y otros elementos que participan en estos suelos ácidos. Entonces, el verdadero beneficio es, entonces, hay una mayor eficiencia en la solubilidad mineral al integrarse con fertilizantes poco solubles. Vicio que vemos, por ejemplo, con el uso de estos ingredientes o de estos microorganismos es la reducción en la conductividad eléctrica de los suelos causado por alta salinidad. Es increíble, pero la gran mayoría de nuestros suelos por la alta carga mineral que han sufrido durante tantos años, muy poca gente es cuidadosa en observar cómo está la conductividad eléctrica en esos suelos. Y es bueno siempre hacer ese análisis, ¿verdad? Ese análisis se hace en los laboratorios, se hace un análisis de pasta saturada, se manda. Ahora ya hay aparatos que de forma directa le pueden medir a uno la conductividad y podemos determinar si está dentro de las tolerancias que el cultivo soporta, si está dentro de los niveles de tolerancia que el cultivo soporta. Entonces, ahí inmediatamente, si sabemos que estamos en niveles muy altos de conductividad eléctrica, es importante la incorporación de microorganismos y de otros compuestos que pueden ayudar a reducir este problema, ¿verdad? Buferizando un poquito más nuestros suelos, ¿verdad? Y pues sobre todo el incremento de la materia orgánica, ¿verdad? Ya dijimos que dentro de todas estas familias
hay excelentes, digamos, microorganismos que hacen trabajos extraordinarios en cuanto a la degradación de ciertos compuestos, ¿verdad? Y transformarlos en esa materia orgánica mineral. Que la reducción del exceso mineral aplicado en los suelos también es otra enorme ventaja cuando usamos estos productos, ¿verdad? Podemos disminuir de forma significativa la carga química, ¿verdad? Que muchas veces la llevamos al suelo porque tenemos una relación matemática. Creemos que en la medida que llevamos más nutrientes minerales o más fuentes minerales a nuestros suelos, vamos a tener una respuesta en rendimiento excesivamente mayor, y no es cierto, ¿verdad? Eso es totalmente falso, ¿verdad? Es decir, lo que tenemos que ver es medir el potencial de nuestros suelos en función de muchas variables, ¿verdad? No solamente, digamos, de nuestros minerales que estamos llevando, sino también en función de muchas otras variables. Y una de las más importantes que sabemos perfectamente bien que funcionan es precisamente la incorporación de estos microorganismos que mejoran significativamente muchos aspectos químicos y físicos de nuestro suelo para hacerlos más eficientes y con un nivel de fertilidad mucho más adecuado. Importancia de la regulación en el uso de ciertos minerales. ¿Por qué es importante que cobremos conciencia en ciertos minerales que usamos de forma excesiva? Aquí hay una reflexión muy interesante y es con respecto al fósforo. Yo, pues en casi la mayoría de lugares donde Dios me ha estado dando la oportunidad de llegar y poder compartir con algunas actividades agrícolas, he visto que uno de los problemas serios es la excesiva acumulación de fósforo que hay en los suelos, ¿verdad? Por naturalmente llevarlos en cantidades muy altas a nuestro suelo, ¿verdad? Es decir, y en otro sentido, es un mineral que verdaderamente su aprovechamiento es relativamente muy limitado, ¿verdad? Muy bajo. Eso es lo que hace que la acumulación de este mineral en el suelo sea altísima. Si nosotros pudiéramos medir el potencial de fósforo que tenemos almacenado en la mayoría de los suelos y ver la forma de cómo extraerlos a través de microorganismos que son capaces de poder, imagínense ustedes que si estos microorganismos son capaces de poder hidrolizar, por ejemplo, celulosa, de poder hidrolizar lignina y otros compuestos que son, pues imagínense ustedes, extremadamente imposibles de poder, digamos, movilizar de nuestros suelos. ¿Cómo no van a ser capaces estos microorganismos de aprovechar en forma fuerte y eficiente toda esa cantidad mineral que tenemos en el suelo, de fósforo y de otros elementos? ¿Por qué es importante crear conciencia en este aspecto de la excesiva carga mineral que muchas veces llevamos por las crisis que estamos ya viviendo, ¿verdad? Nosotros sabemos perfectamente bien que también parte de la crisis o parte del incremento de los costos que se están dando a nivel mundial de ciertas fuentes minerales es por la escasez que está habiendo ya, ¿verdad? Fósforo, verdaderamente se sabe que para el 2030 posiblemente algunos expertos explican que puede agotarse en grandes cantidades las reservas minerales de fósforo, ¿verdad? Y es inaudible pensar que si es un mineral que en alguna medida ya está en un límite, nosotros lo sigamos usando de forma indiscriminada, cuando que también sabemos que a la hora de ponerlo en nuestros suelos, el aprovechamiento de este mineral es sencillamente un 15, un 25%, ¿verdad? Y se pierde un 80%. Entonces, tenemos que ser muy cuidadosos ya en poder, digamos, realmente manejar estas fuentes minerales en nuestros suelos y saber cómo incorporarlas, ¿verdad? Entonces, por eso es importante, ¿verdad? Que realmente nosotros midamos el uso de estos nutrientes. Y no solo es el fósforo, tenemos otros elementos, tenemos el potasio que también lo excedemos en cantidades fuertes, ¿verdad? Y así sucesivamente, ¿verdad?
Entonces, podemos decir que parte del desequilibrio ambiental, tanto del suelo como de la atmósfera, es precisamente esto, esta forma tan desordenada en la que hemos estado verdaderamente trabajando, ¿verdad? Probablemente al inicio de esta tecnología, que fue posiblemente en los años 50, es probable que hubo una respuesta de estimulación, por ejemplo, cuando se empezó a incorporar este tipo de productos a nuestros suelos, porque eran suelos que estaban en equilibrio. Recuérdense que hace 50 años nuestros suelos, honestamente, no requerían precisamente de una carga mineral tan alta. Yo recuerdo que en los años 60, quizás un poco antes, yo era un patojo todavía, yo soy una persona de 64 años, pero recuerdo que en los años 60, 70, 69, 70, las milpas o el maicito que producimos en nuestro país no necesitaba tanto fertilizante, ¿verdad? Es decir, casi no se usaba fertilizante y ustedes llegan a ver los rendimientos en cosecha eran extraordinarios, ¿verdad? Porque teníamos suelos verdaderamente en equilibrio, suelos sanos, ¿verdad? Suelos con una, digamos, una característica extraordinaria, ¿verdad? Entonces eso hacía que en cierto modo la dependencia a la nutrición mineral fuera cero. Entonces, si sabemos que ya hubo un tiempo en que se logró hacer esto, pues en cierto modo tenemos que volver otra vez a iniciar con proyectos que ayuden tal vez no a dejar de depender en un 100% de la carga mineral, porque posiblemente ya habituamos tanto en nuestros suelos al uso de estas fuentes que es imposible, por ejemplo, tal vez que nuestras plantas puedan desarrollarse de una manera muy exitosa sin que lleven precisamente esas alternativas. Pero sí hacer un balance y integrar todos los eslabones que se puedan integrar dentro del suelo para ir haciendo un mejor aprovechamiento de estas fuentes minerales. Aquí tenemos un trabajo que hicimos en café. Aquí podemos ver que pusimos 5 tratamientos. Pusimos el 100% de fertilización más microbios, el 75% de fertilización más microbios, el 50% de fertilización más microbios, solo microbios y solo fertilizante. Y en el análisis estadístico ustedes pueden notar que no hubo diferencia significativa entre 100, 75 y 50. ¿Eso qué quiere decir? Definitivamente que al incorporar microorganismos con fertilizantes, podemos hacer más eficiente la nutrición de tal manera que podemos darnos chance de bajar esa carga mineral. Podemos ver las gráficas, ¿verdad? Donde podemos notar que de fósforo, pues en el primer tratamiento tuvimos 315 miligramos por litro, ¿verdad? En el segundo 132, todavía es alto, y en el tercero 222,29, ¿verdad? Es decir, podemos decir que entre el tercero, segundo y primero, las diferencias fueron mínimas. Igual con respecto al potasio, ¿verdad? Tuvimos exactamente lo mismo, ¿verdad? No hubo diferencia significativa entre estos 3 tratamientos. O sea, mostrando que sí podemos hacer más eficiente la nutrición al incorporar microorganismos, ¿verdad? Con fuentes minerales. Biocontrol, ese es otro de los beneficios. Vamos a ir muy rápido. Es un biocontrol, pues básicamente es la forma, digamos, de cómo se manifiestan estos microorganismos antagonistas para poder realmente reducir la presencia de enfermedades en las plantas. Formas de biocontrol, hay varias. Antibiosis, parasitismo, sideróforos, resistencia sistémica inducida. Esas son las formas de control de los microorganismos, ¿verdad? Producción de antibióticos, ¿verdad? Parasitar, digamos, algunos patógenos por competencia, por espacio y alimento, ¿verdad? Elaboración de metabolitos secundarios, que es sideróforos, ¿verdad? Y la resistencia sistémica inducida, que son capaces los microorganismos de poderle, digamos, provocar o producir a las plantas, ¿verdad? Para que ella se pueda defender de forma natural del ataque de muchos microorganismos.
Están los mismos mecanismos, metabolismo, antibiosis y competencia. Y aquí pues lo que ilustramos es que dos organismos son mejor que uno. O sea, siempre es bueno, digamos, la diversidad. Llevar la diversidad es importante para tener, digamos, beneficios muy completos cuando llevamos la diversidad. Aspectos que deben considerar con el uso de microorganismos benéficos. Viabilidad, concentración en unidades formadoras de colonia, pureza y estabilidad microbiana. ¿Verdad? Que eso es bien importante considerarlos a la hora de utilizarlos. ¿Verdad? Retos que debemos de enfrentar en la recuperación de los suelos. Este es uno de ellos. Miren que aquí hay un dato bien bonito, es un dato histórico, cómo hemos venido degradando la materia orgánica de los suelos. 1880 al 2020. Ahí se cree pues que va a ir más para abajo si no atendemos de forma eficiente nuestros suelos. ¿Verdad? ¿Cuánto se pierde realmente por cada, digamos, unidad de materia orgánica que nosotros dejamos de aprovechar en los suelos? 1.200 kilogramos de nitrógeno, 120 kilogramos de fósforo, 80 kilogramos de azufre. Son datos bien importantes, ¿verdad? Que debemos de considerar, ¿verdad? Muchas gracias. Muchas gracias, ingeniero Ernesto. No cabe duda que este es un tema que emociona y yo creo que pudimos notar, digamos, cómo esto evoluciona en tan poquito tiempo. Y lo digo de esta manera porque fueron tantos los aspectos, ingeniero, que usted mencionó en tan poco tiempo que de veras que quedamos invitados y yo desde ya les genero la expectativa a cada una de las personas que nos están acompañando en este momento, como los que nos puedan acompañar a futuro, cuando puedan consultar estos materiales. Decirles que definitivamente hay muchas cosas por las cuales vamos a continuar con esto, con esas actividades. De veras que es un compromiso que Emagro hace desde este momento porque son parte de los frutos que queremos alcanzar con este congreso. Ingeniero, definitivamente usted aportó datos muy interesantes que nos emocionan en el sentido pues de que sabemos que estamos colaborando, estamos aportando cosas muy importantes a la agricultura. Ya lo decía usted ahorita y con esas gráficas nosotros el día de mañana tendremos también la presentación justamente de una tesis también en donde se demuestra que los nutrientes acompañados de una tecnología como de los microorganismos eficaces, contenidos, digamos, en productos como los que Magro maneja, Mejorasuelo en este caso, pues definitivamente vamos a hacer que esos nutrientes sean utilizados de manera más eficiente. De tal manera que usted ha mencionado aspectos bien importantes como la diversidad de los microorganismos, cosa que también esta tecnología que Magro distribuye cumple con eso, va a tener ese mix o tener ese número de especies de microorganismos contenidos en un solo producto. Eso es lo que siempre buscaremos, digamos, divulgar con nuestros clientes, con los productores, porque es increíble, y usted lo decía ahorita, cómo los microorganismos juegan ese papel tan importante. De veras, ingeniero, nosotros queremos agradecerle, nos quedamos muy emocionados y definitivamente este material da para mucho más tiempo. Yo siempre lo he dicho, hay otro tipo de productos que se presentan de manera mucho más rápida, pero con esto definitivamente incluso el tiempo es nuestro peor enemigo porque no logramos en determinado momento cubrir o dejar la gran expectativa, digamos, que se tiene de cada uno de estos temas. Y a ustedes, amigos, que nos están escuchando, pues decirles que aprovechemos estos espacios. Definitivamente es mucho lo que podemos aprender en tan poco tiempo y eso es lo que los invitamos a que ustedes continúen, digamos, en estos días que aún nos faltan y la conferencia que vamos a presentar en este momento también, en este primer congreso de Reactiva la Agricultura. Entonces, gracias, ingeniero Ernesto. Sí, diga, ingeniero. Muchas gracias, Ángel. Aquí, mire, escuchándolo y pues considerando pues que en una próxima oportunidad podamos continuar con estos temas que son tan de mucha avance.
Claro. Sí, sí, ingeniero, definitivamente tenemos ese compromiso porque no es sino con más información que el productor, el profesional puede tomar mejores decisiones definitivamente. Entonces, gracias, ingeniero. Yo lo invito desde ya a usted a un próximo evento aquí en Emagro para continuar ampliando esta información y de veras, muchas gracias.